Hola, hoy vamos a hablar de la unidad número 10, la cual comienza con los delitos contra la seguridad pública y aquí con el artículo 186, incendio y otros estragos. El bien jurídico protegido es la seguridad pública frente a conductas estragosas que crean un peligro común. El incendio es, respecto a la acción típica, es la de encender fuego que origina peligro común y este peligro ha de ser concreto. La explosión, bueno, la doctrina coincide en que es la súbita liberación o liberación instantánea y violenta de energía. La inundación es el desastre producido por el descarrilamiento del agua. Eh, el incendio, la explosión y la inundación se consuman al crearse la situación de peligro común que debe haber recaído efectivamente sobre varios bienes jurídicos o personas indeterminadas. El estrago rural está previsto en el inciso segundo. Aquí la acción típica es la de incendiar o destruir por cualquier medio los elementos mencionados en el artículo, que pueden ser cereales en parva, gavillas, etc. Las figuras calificadas agravadas se prevén en los incisos tercero, cuarto y quinto de la norma. El artículo 187, por su parte, prevé el estrago. La acción típica es causar el estrago, que este requiere un daño de magnitud significante que afecte colectivamente a cosas o personas. El texto legal prevé una serie de medios típicos que son sumersión o varamiento, derrumbamiento de edificio, inundación de mina o otro modo poderoso de destrucción. En el artículo 188 se prevén los daños y entorpecimientos de defensa contra desastres. Aquí en el primer párrafo encontramos como acción típica la de hacer surgir el peligro de desastre mediante la destrucción o inutilización de diques u otras obras destinadas a la defensa común contra inundaciones u otros desastres. En el segundo párrafo encontramos el entorpecimiento de defensas contra desastre. Aquí las acciones típicas son sustraer, ocultar o hacer inservibles materiales o instrumentos. El estrago culposo, por su parte, está previsto en el artículo 189. Y en el 189 bis encontramos en el inciso primero, párrafo primero, la fabricación o tenencia de materiales idóneos para atentar contra la seguridad común o provocar daños. Aquí la acción típica consiste en adquirir, fabricar, suministrar, sustraer o tener en su poder los objetos del delito para contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común o causar daños en las máquinas o elaboración de productos. Es un delito de pura actividad. Las acciones descritas en el tipo indican que el delito se consuma al adquirir, fabricar o realizar cualquiera de los verbos típicos. En el inciso primero, párrafo segundo, encontramos las instrucciones para preparar sustancias o materiales. Nuevamente se castiga como delito un acto meramente preparatorio. Aquí la acción típica es la de dar instrucciones para la preparación de sustancias o materiales idóneos para crear un peligro común o perjudicar en las máquinas o en la elaboración de productos enunciados en el párrafo anterior del artículo. En el inciso primero, en el párrafo tercero, encontramos la tenencia legítima de materiales. Consiste básicamente la acción típica en tener sin autorización alguno de los materiales enunciados en el párrafo primero. Y por supuesto esta tenencia no debe estar justificada o no poder justificar esa tenencia. En el inciso segundo, en el párrafo primero y segundo, se prevé la simple tenencia de arma de fuego. Aquí la acción típica consiste en tener arma de fuego, ya sea de uso civil o de guerra, sin la debida autorización. En el inciso segundo, párrafo tercero y cuarto, consiste la acción típica en portar sin autorización un arma de fuego de uso civil o de guerra. Se entiende por portación el traslado del arma en condiciones de ser utilizada efectivamente, es decir, que esté cargada y al alcance del sujeto activo. En el inciso segundo, en el párrafo quinto, encontramos un atenuante, que es cuando el sujeto es legítimo tenedor del arma que porta, y también encontramos un atenuante por ausencia de los fines ilícitos en el inciso segundo, párrafo sexto. Aquí, para ver esta ausencia de fines ilícitos, se deben valorar las circunstancias del caso y las condiciones personales del autor.
el acopio de arma de fuego, piezas o municiones están previstas en el inciso tercero, párrafo primero, primera parte. La acción típica consiste en acopiar. El acopio se puede definir como la reunión considerable de materiales superior a lo que se usa comúnmente o al uso deportivo. Y por supuesto con finalidades distintas a la de colección. En el inciso tercero, primer párrafo, segunda parte, encontramos la tenencia de estos instrumentos, y en el párrafo segundo del inciso tercero encontramos la fabricación ilegal de armas. La acción típica consiste en fabricar ilegalmente armas, pero con un dato importante, que esta fabricación debe ser de modo habitual. La provisión de armas de fuego está prevista en el inciso cuarto, y en el inciso cuarto, párrafo segundo, se prevé que cuando el sujeto que entrega el arma lo hace a un menor de 18 años de edad, la pena también se aumenta. En el inciso cuarto, párrafo tercero, se establece que si el agente hiciere de la provisión ilegal, ya sea venta, suministro, etcétera, de armas de fuego, una actividad habitual, la pena también se incrementa. En el inciso quinto, párrafo primero, parte primera, encontramos la omisión de numeración del arma de fuego. Solo puede ser sujeto activo aquel que cuente con autorización legal para fabricar armas de fuego. Y la acción o la prohibición consiste en omitir al fabricar el arma el número de grabado que le identifica. Encontramos en el inciso quinto, en el párrafo primero, parte segunda, la asignación indebida de la numeración de un arma. Al igual que en la primera parte del párrafo, solo puede ser autor aquel que reúne los requisitos típicos, es decir, el fabricante de arma autorizado legalmente. Y consiste la acción típica en asignar a dos o más armas de fuego que el sujeto fabrica, por supuesto, igual numeración o grabado. En el inciso quinto, párrafo segundo, encontramos la adulteración o supresión del arma de la numeración o grabado de un arma de fuego. La acción típica es adulterar o suprimir el número o grabado de un arma de fuego. El número grabado es básicamente aquel que sirve para identificar el arma y que debe reunir los requisitos que las normas aplicables al caso establecen. En el artículo 190, párrafo primero, encontramos la creación del peligro para transportes acuáticos o aéreos. Aquí la acción típica del autor debe consistir en ejecutar cualquier acto que ponga en peligro la seguridad del medio de transporte acuático o aéreo. El objeto del delito básicamente son las naves o construcciones flotantes o aeronaves. Estos objetos pueden ser de propiedad pública o privada, es independientemente, no se exige que sea una o la otra. El cuarto párrafo, sin embargo, prevé la posibilidad de que la acción típica recaiga sobre una cosa propia. No interesa quién es el titular del dominio o dominial del objeto, porque no se protege la propiedad sino la seguridad común. En el artículo 190, tercer párrafo, encontramos el agravante por los resultados que causen sobre las personas. Es decir, los resultados agravantes son las lesiones o la muerte producida por quien ha ejecutado algún acto contra la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave. Se incluye aquí cualquier tipo de lesión a una persona, no importa su gravedad. El artículo 191 prevé el delito de la creación del peligro para trenes. En el inciso primero, la acción típica es la de emplear cualquier medio destinado a lograr las finalidades típicas, esto es, detener el tren, entorpecer su marcha o hacerlo descarrilar sin necesidad que exista un resultado alguno. En el inciso segundo, como consecuencia de la acción del sujeto activo, se tiene que haber producido el descarrilamiento del tren u otro accidente. Y en el inciso tercero, se producen lesiones a una persona causadas de manera directa por el descarrilamiento. La ley no hace referencia al tipo de lesiones, de modo que basta con que se dé el resultado para que opere el agravante. Y en el inciso cuarto se aumenta o se agrava la situación por la muerte de una persona. El artículo 192 prevé
los atentados contra comunicaciones destinadas al servicio ferroviario. El bien jurídico protegido es el normal funcionamiento del telégrafo o teléfono, pero hay que aclarar que no es todo teléfono o telégrafo, sino que es solo aquel que sirve o que está destinado al servicio de un ferrocarril. La acción típica es ejecutar el acto tendiente a interrumpir el funcionamiento de este medio o cualquiera de estos dos medios de comunicación, siempre del servicio ferrocarril. El artículo 193 prevé los atentados contra trenes o tranvías en marcha. La acción típica consiste en arrojar, lanzar proyectiles o cuerpos contundentes contra un tren o un tranvía en marcha. El proyectil es todo objeto que, lanzado por un medio distinto al brazo, digamos, multiplica la fuerza que puede realizar el hombre. Y cuerpo contundente es todo objeto apto para producir daño en el medio de transporte o contra las personas transportadas. El artículo 193 bis prevé la conducción de vehículo automotor con riesgo para terceros. En cuanto al objeto o instrumento del delito, es clara la norma cuando alude a un vehículo automotor, debiendo entenderse por este a cualquier vehículo a motor. Nuestro legislador ya ha brindado una definición de vehículo automotor, incluyendo dentro de dicho término a todo vehículo de más de dos ruedas que tiene motor y tracción propia. De esta definición se puede traducir de que quedan fuera del concepto los motovehículos, sean estos ciclomotores y o motocicletas. En el artículo 194 se prevé del normal funcionamiento de los transportes, comunicaciones y otros servicios. La acción típica es la de impedir, en el sentido de imposibilitar, estorbar, molestar, entorpecer, etc., hacer más dificultoso el funcionamiento de los transportes o la prestación de los servicios de tipo público. En el artículo 195 encontramos el abandono de servicio de transporte. Aquí el sujeto activo es o debe revestir una cualidad especial. Tiene que tratarse de conductores, capitanes, pilotos, etc., ya sea de un tren o de un buque. Es decir, que estamos frente ante lo que se denomina un delicta propia. La acción típica es la de abandonar el puesto durante el servicio respectivo. En el artículo 196 encontramos el accidente imprudente. Aquí la acción típica es la de provocar un descarrilamiento, naufragio u otro de los accidentes previstos en el capítulo por imprudencia, negligencia, impericia, etc. Básicamente lo que tiene que existir en este tipo es una violación objetiva a un deber jurídico de cuidado. En el artículo 198 encontramos la piratería. Aquí comienza el capítulo número 3. Los tipos penales contenidos en este capítulo protegen la seguridad del transporte naval o aéreo. La piratería marina se encuentra en el inciso primero. Aquí la acción típica es la de practicar actos de depredación o violencia contra un buque o personas o cosas que en él se encuentran. Creus la define o entiende que la depredación es un acto de pillaje por medio de intimidación o violencia que implica la producción de daños de gran magnitud. En el inciso segundo encontramos la piratería aérea. Las acciones típicas son las mismas que en la piratería marina. Hay una diferencia que, la diferencia va a radicar en un elemento que es de tipo temporal que se introduce. Esto es que la acción debe llevarse a cabo mientras la aeronave se encuentra en vuelo o en operaciones inmediatamente anteriores al mismo. En el inciso tercero encontramos la usurpación de mando o comando. La acción típica es usurpar la autoridad de un buque o aeronave. Usurpa quien quita el gobierno del buque o aeronave a quien la tiene legalmente o legítimamente y a su vez ejerce este mando y utiliza para esto los medios previstos en el artículo, que son violencia, intimidación o engaño. En el inciso cuarto encontramos la connivencia con piratas. La acción es la de entregar a piratas un buque o una aeronave o su carga o lo que perteneciere
al pasaje o a la tripulación. La oposición a la defensa contra pirata está prevista en el inciso número 5. La oposición tiene que ser o tiene que realizarse con violencia o amenazas. El inciso 6 prevé el equipamiento de buque o aeronave pirata. Y en el inciso 7 el tráfico con piratas. Aquí la acción típica consiste en traficar o suministrar auxilio a piratas. Trafica básicamente el que realiza el comercio con piratas o recibe la producción de la piratería, que sería el reducidor, y suministra auxilio el que le ayuda al pirata, sea económicamente o por favores personales. En el artículo 199 encontramos el agravante que va a ser en función de la muerte de alguna persona que se encuentra en el buque o aeronave atacado. El capítulo 4 encontramos los delitos contra la salud pública, envenenar o adulterar agua potable o alimentos o medicinas. En el artículo 200 encontramos el envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales. Las conductas típicas aquí son las de envenenar, adulterar o falsificar como verbo típico, digamos. Y bueno, los tres verbos típicos son modos de alteración de las sustancias. Envenena el que agrega a la sustancia otra que es tóxica o que la vuelve tóxica al mezclarse con aquella. Adultera el que cambia las calidades de la sustancia menoscabando sus propiedades para la utilización que es dirigida al hombre. Y falsifica quien engaña a un tercero de buena fe a través de la creación o modificación de ciertos documentos, efectos, bienes, etc., con el fin de hacerlos parecer como verdaderos o para alterar o simular la verdad. El objeto del delito son las aguas potables, la sustancia alimenticia y las medicinales. En el artículo 201 encontramos el tráfico de aguas potables, sustancias alimenticias, medicinales o mercaderías nocivas. Las conductas típicas son la de vender, poner en venta, suministrar, distribuir con fines de comercialización aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando por supuesto su carácter nocivo. En el artículo 202 encontramos la propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa para terceros. La acción típica aquí es la de propagar una enfermedad que básicamente supone lograr que una pluralidad de personas se vea afectada por una enfermedad que se puede difundir a otra mediante cualquier método. El artículo 204 encontramos el suministro infiel o irregular de medicamentos. Aquí solo puede ser sujeto activo el farmacéutico encargado de la dirección técnica de una farmacia habilitada o el farmacéutico auxiliar. Conforme a ello, la conducta del farmacéutico será típica cuando a pedido del cliente realiza la sustitución de la especialidad medicinal de manera infiel. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Que se va a dar cuando suministra una sustancia medicinal que contenga distintos principios activos o diferentes, o si bien sea el mismo, sean diferente concentración o desigual cantidad de unidades a las prescritas por el médico o recetadas por el médico. En el artículo 204 bis encontramos el suministro infiel o irregular culposo, y en el artículo 204 ter encontramos la producción o fabricación no autorizada de medicamentos. Las acciones típicas aquí son producir o fabricar sustancias medicinales. Básicamente tiene que realizarse en establecimientos que no se encuentren autorizados por la autoridad sanitaria, es decir, básicamente por la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud y Acción Social. En el artículo 204 quater encontramos la inobservancia de los deberes de control y vigilancia de establecimientos destinados a la producción y expendio de sustancias medicinales. En cuanto al autor, solo puede serlo debe reunir cualidades típicas que son el que va a ser el que esté a cargo de la dirección, administración, control o vigilancia de establecimientos destinados al expendio de medicamentos. Y la acción típica o la omisión se da en omitir cumplir con los deberes
que el cargo exige, con la salvedad de los hechos típicos propiamente, que no son realizados por estos agentes, sino por terceras personas, como situación particular del artículo, o del artículo 204 quater. El artículo 204 quinques encontramos la venta de sustancias medicinales por personas no autorizadas. Aquí la acción tipificada es la venta sin autorización de sustancias medicinales que requieren receta médica. Por supuesto que la venta de medicamentos es una actividad reglada, por lo cual si no está autorizado se encontraría subsumida la conducta en este tipo penal. La infracción de medidas sanitarias contra epidemias la encontramos en el artículo 205. Aquí la acción típica consiste en violar las medidas impuestas para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Violar implica un acto de desobediencia, ya sea realizando un acto prohibido o omitiendo un acto que la ley ordena. La violación de las leyes de policía sanitaria está prevista en el artículo 206. La acción típica aquí es violar las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria o animal. En el artículo 207 se prevé el agravamiento de la pena por las condiciones de funcionario público o ejercicio de una profesión. La norma en análisis impone en forma complementaria la pena de inhabilitación especial cuando quien realice las actividades o las conductas previstas en este capítulo es un funcionario público o ejerce una profesión o arte y abusa de esa función o arte. En el artículo 208, inciso primero, encontramos el curanderismo como ejercicio ilegal de la medicina. Aquí la acción típica consiste en anunciar, prescribir, administrar o aplicar en forma habitual los elementos mencionados en el tipo. Lo que se prohíbe básicamente es la realización de actos propios de las ciencias médicas destinados al tratamiento de enfermedades, ya sea que se administren medicamentos o no. El requisito básicamente del tipo es que las acciones descritas las realicen con habitualidad. El charlatanismo encontramos en el inciso segundo. Respecto al sujeto activo, es un delicta propia, ya que solo puede ser cometido por la gente que posee un título válido o una autorización para ejercer el arte de la medicina. La acción típica es la de anunciar o prometer la curación de enfermedades a término fijo o por medios secretos o infalibles. En el inciso tercero encontramos la prestación de nombre. Solo puede ser autor aquí aquel que posee título habilitante o autorización para el arte de curar, es decir, que es un delicta propia. Y la acción típica consiste en prestar el nombre para que un tercero realice los actos previstos en el inciso primero. No basta sustituir al autorizado en los actos curativos, sino que debe simular su identidad, atender como si fuera él, reemplazarle al individuo y en una forma total.